Hola, hola, muy buenos días familia, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar la sesión del día de hoy, espero les guste. Vamos a retomar este tipo de clases con el fin de que ustedes empiecen a aprender más acerca del trading, empiecen a ver más a fondo qué está pasando con el mercado cripto, qué nos puede esperar. Estoy aquí dando acceso a las personas que ya se están conectando al en vivo. Y bueno, vamos a empezar a hacer esto más seguido por el chat de estudiantes y por el chat de público, para que ustedes estén pero muy al pendiente. Entonces, bueno, si en dado caso quieren que veamos alguna moneda en especial, me lo pueden hacer saber por el chat. Voy acá a activar el chat con el fin de que podamos hacer una breve revisión de lo que está ocurriendo en el mercado. ¿Ok? Listo. Entonces yo ahí voy a estar pero muy pendiente. Y lo que quiero es que vamos a revisar a grosso modo lo que son las criptos más importantes, como es Bitcoin, que es el que prácticamente maneja todo lo que es el mercado, si sube, si baja. Y de ahí vamos a pasar a algo otras altcoins que pueden estar teniendo algunos movimientos fuertes al alza. ¿Ok? Voy a compartirles pantalla en estos momentos. Listo. Bueno, aquí ya activo el chat. Para los que me quieran escribir, con mucho gusto voy a estar ahí atento para cualquier inquietud. Y esto es Bitcoin en estos momentos. Vamos a ponerlo en días para tener una mejor perspectiva y una mejor visualización de lo que ocurrió con Bitcoin. ¿Ok? Recuerden que Bitcoin estuvo alrededor de los 69,000, $67,000, en donde fue pues sus máximos históricos, ¿sí? En los cuales el precio se mantuvo bastante tiempo en la zona de arriba, es decir, estas zonas. Esos dos picos fueron precios máximos para Bitcoin, en los cuales anteriormente estábamos en zonas de 18,000, $20,000, y de ahí tuvimos esas excelentes ganancias, sobre todo para las personas que son inversionistas a largo plazo. No quiere decir que porque ahorita estamos en precios de $40,000 aproximadamente, no quiere decir que no lo vamos a subir. Yo le veo mucho futuro a esta moneda, no de un día para otro, pero sí con el tiempo vamos a poder tener a Bitcoin subiendo de nuevo a precios puede ser por encima de los que ya hemos estado y podemos tener hasta precios por encima de los 100,000, como muchos lo están diciendo. Tenemos que esperar a ver cómo se va organizando el precio con el tiempo, que nos empieza a mostrar cómo empieza a darnos una mejor lectura, pero por el momento ya sabemos que tenemos en esta zona unas fuertes zonas de resistencia. Ahí donde les puse esa línea punteada. ¿Ok? Y en la parte de abajo podemos notar una fuerte zona de soporte, ¿ok? Entonces es como si estuviéramos dentro de un canal lateral, ¿ok? Para los que no saben sobre los canales, sobre los soportes, resistencias, en mi canal de YouTube, hay varios videos en donde estoy explicando toda esta parte para que ustedes entiendan mejor esta serie de videos que vamos a hacer en vivo. ¿Ok? Aquí el precio se ha movido de una forma que de soporte a resistencia, en los cuales en este momento se está buscando un movimiento a la baja. Es decir, estamos en una tendencia a la baja hace algunos días, hace más o menos una semana, 2 semanas estamos corrigiendo el precio. Es normal que el precio corrija. Recuerden que no solamente el precio va de para arriba, sino que también corrige y comienza su movimiento al alza. La tendencia principal de Bitcoin en toda su historia ha sido alcista. Entonces, tenemos un pero muy buen futuro en cuanto a eso. Ok, vamos a borrar un poquito aquí lo que hemos dibujado con el fin de que empecemos a mostrar qué podemos esperar en estos días de Bitcoin. ¿Listo? Bueno, por el momento podemos ver que aquí teníamos una línea de tendencia y esta zona pudo haber sido, perdón, esta zona pudo haber sido una zona de confirmación de ruptura de línea de tendencia, bajó y se fue hacia arriba. Eso puede significar que podemos tener movimientos al alza y en esta parte podemos estar en un punto donde los grandes inversionistas están apenas entrando para impulsar luego el precio hacia arriba. Lo que están haciendo ahorita es estallando stop loss, sacando a las personas del mercado, personas que pues se sobreapalancan, personas que están en futuros, todo este tipo de cosas hacen que el precio esté cayendo, muchos entren en pánico y otros estén comprando mejores precios escalonadamente para irse de para arriba. Mientras muchos pierden, otros están acumulando y están ingresando al mercado, ¿ok? Entonces aquí yo puedo notar que tenemos vamos a poner aquí, aquí,
que tenemos como un canal que se pegó. Sí, aquí tenemos como un centro del canal grande que tenemos aquí arriba. Y eso nos puede estar significando que pegó contra el canal medio y es posible que tengamos todavía más caída y eso nos pueda llevar a que tengamos mejores precios para compra, ¿ok? Vamos a identificar aquí algo que estoy viendo. Podemos tener aquí un canal y podemos tener el precio de Bitcoin sobre los 37,000, 38,000 dólares de nuevo. La fuerte caída que está pronunciándose en estos momentos, en días, está bastante fuerte esa vela y puede hacer que haga algún mechazo fuerte hacia abajo, rebote, haga algún doble piso y nos vamos de para arriba, ¿ok? Esta zona de los 38,000 dólares, 39,000 dólares es crucial para Bitcoin y es muy posible que tengamos esos precios por allá abajo, ¿ok? Si quieren por el chat me pueden poner alguna otra moneda que quieran ver y si no las cogemos aquí al azar y hacemos una breve lectura para poder ingresar. Mientras vamos acá a mirar a Bitcoin en una temporalidad un poco menor, vamos a borrar un poco aquí lo que teníamos pintado y fíjense, aquí tenemos una fuerte caída. Vamos a borrar aquí. Tenemos una fuerte caída. Por favor, para los que van ingresando, apagar sus micrófonos. Ok, listo. Y aquí, ¿qué podemos ver? Vemos estamos en temporalidad de 4 horas y vemos muchas velas rojas, ¿ok? Es una temporalidad en la cual nosotros podemos empezar a mirar que hay una fuerte tendencia hacia la baja, es decir, hay que tener cuidado con los longs que hagamos, ¿ok? Cuando nosotros esperemos un long, tenemos que esperar a que encuentre el precio algún doble piso, es decir, aquí viene una zona de soporte, el precio rebota y confirma ese soporte y nos vamos de para arriba. En estos momentos todavía no lo ha conseguido y puede ser que el precio siga cayendo y ustedes puedan estar entrando en una zona que no corresponda, ¿ok? Vamos a mirar aquí, si podemos tener algún canal que se pueda estar formando. Fíjense, aquí 36,000, 37,000, el mismo canal que teníamos anteriormente, puede estar cayendo a esta zona, haciendo algún rebote y tendríamos una fuerte caída de un promedio de un 12 a 13%. Tengan mucho cuidado con eso. Aquí rompió una línea de tendencia, también la confirmó, es decir, podemos tener a Bitcoin cayendo bastante fuerte. Ok, fíjense aquí, el precio venía, rebotó, quería confirmar ese soporte, no pudo, lo rompió, confirmó y nos vamos para abajo. Ok, a una zona de los 36,500, 37,000 dólares. Esa zona es clave para Bitcoin, para que la tengan pero muy presente, ¿ok? Pensaría que aquí podemos estar pensando mejor en shorts que en longs para tener mejores posibilidades de tener trades con éxito a tener trades que vayamos en contra de la tendencia, ¿ok? Tengan eso pero muy presente. Bueno, aquí me escriben que vamos a revisar Ethereum. Vamos a revisar Ethereum. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, aquí yo tenía un planteamiento. Vamos a borrarlo para comenzarlo desde nuevo. Bueno, aquí Ethereum también tiene una fuerte caída. Estamos en una temporalidad de 4 horas. Aquí venía una línea de tendencia. Una zona de línea de tendencia. Es posible que necesite bajar a confirmar, si no es que ya lo hizo en esta zona que tenemos aquí. Ok, aquí vamos a trazar una nueva línea de tendencia que tenemos acá. Listo. Y podríamos tener al link en esta zona de abajo. Bueno, aquí hay como parece un hombro, cabeza, hombro, pero no está como tan bien formado. Pareciera que podría ser. Y la proyección, si nosotros la tomamos, voy a hacerlo un poco rápido. Tendríamos una proyección a la zona donde tenemos la línea de tendencia trazada anteriormente.
puede ser un hombro, cabeza, hombro, tiene pinta, no es el mejor hombro, cabeza, hombro, pero sí, sí puede ser un hombro, cabeza, hombro cayendo y eso puede estar trayéndonos el precio de Ethereum a la zona de los $2.780, entre 2.800 y 2.780. Recuerden que tiene que caer todo este espacio y el precio se puede estar moviendo. Eso puede representar una caída en estos momentos de un 10%. ¿Listo? Bueno, aquí me escriben, está bien operar con solo fundamentales, en especial si apenas estoy iniciando en esto. Tienes que tener mucho cuidado, Julio, porque los fundamentales te pueden hacer una mala pasada. Recuerda que todos estos mercados están controlados por lo que son los grandes inversionistas, las fuertes manos, los bancos, bueno, acá hay mucha gente detrás que lo que quiere es darte miedo. Es decir, muchas veces te pueden poner una noticia en donde digan, no, Bitcoin se va para el piso, va a valer $1.000 de nuevo, cosas así por el estilo, y te van a dar miedo. Y eso es una opción para los grandes inversionistas de poder ingresar al mercado, dejarte a ti por fuera y ellos se van para arriba y tú esperando a que el precio vaya hasta los $1.000. Debes tener cuidado con eso. Lo mismo pasa como cuando Elon Musk dice que Doge va a subir o que va a invertir en Doge o en Bitcoin o en, no sé, siempre sale con eh, algún comentario que pueda como mover el precio de alguna forma. ¿Qué días hizo algún comentario? El precio de Doge no se movió o creo que, es más, creo que cayó y la gente empezó a hablar acerca de eso y bueno, hay que tener mucho cuidado con los fundamentales. No digo que los descartes, pero sí no te bases solamente en eso. Por eso yo les planteo siempre hacer un análisis técnicos en donde puedas tener zonas de compra, sepas a dónde puede estar cayendo el precio, puedas comprar escalonadamente, saber dónde debes tomar un stop loss, todo ese tipo de cosas debes saberlo con el fin de que tus inversiones estén más a salvo. Es decir, si un fundamental aparece aquí en esta zona de los $3.500 y dice, no, es que Ethereum va a sacar un 2.0 de no sé qué de transacciones por ETH, y tú piensas que entonces por esa noticia se va a ir a la luna y se va a ir a los $10.000, entonces fíjate dónde estarías comprando, en las zonas donde no debes comprar, es decir, en las zonas de resistencia. Y eso te va a provocar que por culpa de esa noticia te estarías comiendo una gran caída de un promedio de un 20%. Cuando tú vas en un 10, un 15% de pérdida, tú vas a tomar la elección de salirte de la operación con pérdida y luego de eso puede que el precio se vaya a la luna y tú te quedaste por fuera, tuviste pérdidas y terminas frustrado, no te gustan los mercados, son muchas cosas. Por eso en mi programa de traders les explico todo eso muy bien, la parte de las emociones, la parte del análisis, los fundamentales, todo ese tipo de cosas, cómo se debe empezar a trabajar con el fin de que no te dejes llevar por esas emociones de pánico, de furor, son tantas cosas que debemos combinar, ¿ok? Me dices por el chat, entiendo. Entonces debo hacer una combinación de análisis técnico y fundamentales. Soy muy nuevo en esto y me he visto todos sus videos de YouTube. Me han ayudado mucho. Bueno, muchas gracias, Julio, por tenerme ahí presente. Y bueno, vamos a seguir con estos contenidos en vivo. Vamos a seguir con mucho más contenido que les va a ayudar a hacer mucho, a mejorar su trading y, y todo acerca de sus negocios. Bueno, vamos a mejorar los videos con el fin de que les puedan servir. Ya si ustedes quieren mirar más a fondo, aprender más sobre trading, pues ahí ya están los programas, están los programas para que aprendan trading desde cero, los que van más avanzados, bueno, hay de todo para ustedes con el fin de que los personalizados, hay de todo. Mejor dicho, aquí hay mucha información, tanto en YouTube como en mi programa, como en todos lados para que ustedes aprendan, ¿ok? Listo, eso es lo que espero de Ethereum, ¿ok? Hay una especie de hombro, cabeza, hombro que pues no es para mí el más, lo mejor visto y nos puede estar lanzando a los $2.800 en Ethereum con un promedio de un 10% de caída desde el punto que tenemos ahorita. Todavía no estoy pero muy seguro, pero vamos a esperar que se configure. Pero esta vela que hizo aquí, esta vela tan fuerte, me está significando mucha presión de venta.
Es decir, están empujando el precio hacia abajo, hay mucho volumen de venta y eso nos puede estar significando fuertes caídas. Así que ojo con meterse en un long en esta zona porque esta vela es muy, pero muy pesada. ¿Ok? Tengan mucho eso presente cuando aparezcan este tipo de velas porque pueden haber roto algún fuerte soporte y por eso el precio cae. ¿Ok? Miren este ejemplo aquí. Esperen, borro un poquito la cantidad de cosas que hay para que veamos ese fuerte rompimiento. Ahí. El precio viene aquí como diciendo, bueno, aquí hay un buen soporte, intentó subir y luego, ¡pum!, rompe, es como si rompiéramos el piso, confirmó y siguió para abajo. Es decir, no consigue un buen piso para poderse irse hacia arriba, ¿ok? Por ahora tenemos tendencia a la baja, ¿listo? Tengan mucho cuidado con los longs porque las posibilidades de generar buenas ganancias con los longs es muy, pero muy difícil en estos momentos porque hay mucha presión a la venta, ¿ok? Enrique dice, toca esperar la confirmación, ahí se toma la decisión para lo o short. Exacto, aquí pues hubo una confirmación, en esta zona se pudo haber ingresado en un short, ¿ok? Esa fue una excelente zona de short y fíjense lo que pudo haber estado generando en estos momentos de ganancias de un promedio de un 6-7%. ¿Ok? Por eso es que siempre debemos estar revisando el gráfico, haciendo una lectura, mirando el sentimiento del mercado y ahí sí tomamos alguna decisión de entrar. ¿Ok? Bueno, no sé si tengan otra moneda que quieran que analicemos el día de hoy para dar finalización en la clase de hoy. Vamos a empezar a ver cómo se han comportado las monedas con el tiempo y seguir con los envíos esta semana y ustedes empiezan a aprender más todo estos movimientos tan bruscos que está haciendo el mercado, pero también saberlos aprovechar. Recuerden que no solamente vamos a ingresar en longs, es decir, que el precio cuando va de para arriba, nosotros podemos aprovechar también el precio cuando va cayendo, ganar de esa manera con los shorts, ¿ok? Podemos ganar de todas las maneras, ¿listo? Entonces, para los que no saben qué es un short, longs, todo está ahí en mi canal de YouTube y en mi canal de Telegram para que lo puedan aprovechar, ¿ok? Bueno, vamos a mirar otra moneda que ha sonado mucho y es Solana. Es una moneda que también ha venido cayendo constantemente, ha venido rompiendo fuertes soportes y hay que tener mucho cuidado porque el precio aún continúa a la baja. Todas las monedas están cayendo fuertemente, tengan muchísimo cuidado, esperemos, seamos pacientes y verán que luego podamos tener excelentes ganancias si quieren ir solamente en longs. Fíjense esta zona de resistencia en 4 horas. El precio ha rebotado muchas veces contra esa resistencia, baja, rebota y podemos estar así hasta que no la rompamos. Esperamos una zona de confirmación y ahí sí volvemos a ingresar y nos vamos para arriba. De resto, tenemos tendencia a la baja. ¿Ok? Esa línea de tendencia nos va a significar a nosotros que seguimos cayendo hasta que no la rompamos. No podemos estar tomando una decisión de meternos en un long. ¿Ok? Yo sé que muchos van a querer comprar, por decirlo, aquí, en el punto más bajo donde cayó el precio, para aprovechar este porcentaje de ganancia e irnos para arriba. Pero a veces, por estar comprando acá, el precio vuelve a subir acá, rebota y vuelve y cae acá. Tomas pérdidas, te vuelves y te deja por fuera y ahí sí el precio se fue por no esperar la ruptura, la confirmación y me fui. ¿Ok? Tengan mucho cuidado con eso. Siempre busquen esas líneas de tendencia, que eso es lo que les va a significar y en temporalidades mayores eso les va a demostrar a ustedes que podemos estar cambiando la tendencia bajista a alcista. ¿Ok? Bueno, Luis me dice, podría ser KNC en perpetuo. Listo, vamos a buscar a KNC. Vamos a ponerlo aquí. A ver qué vemos.
Bueno, perdón. Listo. Estamos en temporalidad de 4 horas. Es una moneda que, a pesar de que los precios han venido cayendo, esta moneda viene en contratendencia. Es decir, ha empezado a subir, ha tenido sus buenas correcciones y siguió subiendo. En estos momentos viene cayendo. Todas las monedas se están corrigiendo, pero en este caso, esta moneda ha sido que ha movido bastante hacia arriba. Esto es una buena señal. Ahora subió muchísimo. O sea, ha tenido muy buenos movimientos al alza, pero hay que tener en cuenta que está corrigiendo en estos momentos. Hay que buscar una línea de tendencia que pueda servir como soporte. Ok. Bueno, Alexis dice que KNC tuvo un fundamental hace poco. Se puede haber disparado el precio hacia arriba. Ok. Ahorita puede estar confirmando. Yo puedo ver que esta moneda, a pesar de que va en contra de las otras, podemos estar teniendo movimiento al alza aún. Puede estar bajando un poquito más, rebota acá y nos fuimos. ¿Ok? Miren la diferencia de esto. Aquí viene una línea de tendencia. ¿Ok? Bueno, aquí está, perdón, viene aquí. Viene una línea de tendencia. Rebota. Esto es lo que veíamos anteriormente en Sol. ¿Ok? Aquí rebota, bajó, rebotó y aquí rompió. Hizo un falso rompimiento también en la confirmación. Eso suele pasar porque están manipulando, pero luego de eso, todo esto fue una zona de confirmación y nos fuimos. Desde ese punto, si ustedes hubieran ingresado, por decir así, sea acá en la confirmación, hubiesen tenido un promedio de un 43%. ¿Ok? Solamente con análisis técnico. Para las personas que miraron algún fundamental, como es Alexis, pudo haberles ayudado a tomar una decisión de ingresar en la operación y fíjense lo que dio. Luego de eso, tuvo una corrección, bajó y luego volvió a subir, es decir, otro 26%. Recuerden que ustedes deben empezar a tomar ganancias, no que ustedes suban hasta acá, piensen que esto va a seguir subiendo un 1000% y luego haga fra y terminen en pérdidas o sacándolos en su punto de entrada o algo por el estilo. Pueden ir subiendo el stop constantemente y vamos tomando ganancias porque ya el mercado nos está dando el dinero. Es como si ustedes le estuvieran dando un billete de $100 en las manos y ustedes no lo quisieran recibir, ¿ok? Entonces, vamos a perseguir el precio, no sacó, listo, ya que con dinero, vamos a esperar alguna corrección, vuelvo a ingresar, si veo que el precio va a continuar subiendo, ¿ok? Eso por esta moneda. Vamos a ahorrar acá, vamos a mirar una cosa que estoy viendo. Deben tener cuidado de que el precio no llegue acá, esta vela está bastante pesada, ¿no? Y puede ser que el precio caiga acá, rebote y siga con la fuerza bajista, confirme y caiga. ¿Por qué digo eso? Porque veo una formación de un patrón en M. Entonces tengan mucho cuidado con eso y podríamos tener el precio de nuevo en zonas de los, esto es $3 más o menos. Tengan mucho cuidado con eso. ¿Listo? Porque aquí podría estarse formando un canal. Si se fijan, como ya nos está mostrando una nueva lectura. Pero no entraríamos todavía en short hasta que no nos rompa esta línea de tendencia que tendríamos aquí abajo. ¿Ok? Eso es nuestro soporte. Es decir, si nos rompe y confirma, nos fuimos del long. Si rompe y podemos estar entrando en el short. Pero si no, esta moneda puede volver a rebotar e irse para arriba. ¿Okay? Moneda se ve que mueve bastante porcentaje y fíjense, esto pasó aquí en 2 días, yo creo, y mire todo el porcentaje que ha movido. Excelente moneda, pero de tener cuidado a la hora de trabajarla, ¿ok? Mucho cuidado a la hora de trabajar, dividen bien su dinero porque mueve mucho porcentaje y ahorita estamos en tendencia bajista y puede que les pueda dar alguna sorpresa pensando que el precio continúa, ¿ok? Entonces, traders, me alegra de nuevo estar con ustedes el día de hoy.
Dimos una excelente clase, vimos monedas como Bitcoin, Ethereum, Sol y KNC. Y bueno, la idea es esa, que ustedes empiecen a mirar todo este tipo de planteamientos de una manera, ¿sí? Que lo comparen con lo que ustedes están viendo, con el fin de que ustedes puedan tener las mejores decisiones, saber cómo actuar frente a esas monedas y así empezar a generar dinero constantemente en el mercado cripto, ¿ok? Entonces, familia, los espero en una nueva sesión esta semana, muy pendientes para los que la quieran volver a mirar esta clase, la voy a subir a YouTube y la puedan mirar de nuevo, revisarla de nuevo y verla más adelante si en dado caso lo necesitan para ver cómo se terminó de formar el precio, cómo se terminó de configurar y ustedes puedan tomar algunas decisiones, quieran aprender de lo que vimos. Y bueno, les mando un gran abrazo, muchas gracias por su asistencia, muy pendientes al chat y estaremos ahí en vivo, ¿ok? Alexis pregunta cuándo haces otro en vivo. Pensaría que por ahí el día miércoles estaríamos haciendo otro en vivo y así vamos haciendo varios en vivos en la semana para que ustedes sigan muy, pero muy atentos, ¿ok? Un abrazo y nos vemos en la siguiente clase, ¿ok? Chao, chao.